Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 8 en punto y damos comienzo con la voz de residente en pediatría. Sean todos ustedes muy bienvenidos este martes. Antes de comenzar, me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como la voz de residente. Si es la primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, que en este caso es la doctora Mara, que estaré presentando un poquito más adelante, el cual realizará una exposición de alrededor de 20 a 25 minutos. Una vez finalizada dicha exposición, tenemos la intervención de nuestro doctor mentor de pediatría que ustedes ya conocen, el doctor José Luis García. Terminando su intervención, como estamos en vivo, podemos tener un poquito de interacción con el público. En caso de que usted nos esté viendo por Zoom, puede hacer sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones o lo que usted guste hacer. En la parte de abajo en el chat, yo voy a leer las preguntas a los doctores para que puedan contestarlas o para que sepan sus felicitaciones o comentarios. Y en el caso de que nos estén viendo desde Facebook, lo pueden hacer en la parte de comentarios en caso de que tengan alguna duda o si solamente quieren poner algún tipo de interacción como like y me encanta, pues también son súper bienvenidos. Ahora sí, no me gusta quitarle mucho tiempo a las verdaderas estrellas que venimos a escucharlas en estas noches. Les presento a la doctora Mara Febronio Morales, R3 de Pediatría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Hospital para el Niño Poblano de Puebla. Buenas noches, doctora Mara, ¿sí me escucha bien? Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, usted también se escucha perfecto. ¿Se encuentra lista? Sí. Muy bien, doctora Mara, le dejo con el mejor público que son los residentes de pediatría. Puede comenzar a compartir su exposición. Ok. ¿Puedo empezar? Sí, claro que sí, adelante. Ok, hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar el tema de traumatismo craneoencefálico, el manejo en el paciente pediátrico. Como tal, la definición de traumatismo craneoencefálico es cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Y esto va a incluir lo que el cerebro, cerebelo y el tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical. La importancia de este tema es que representa el 6% de los accidentes infantiles y el traumatismo craneoencefálico pediátrico supone un 30% de total de traumatismos craneoencefálicos. Los objetivos de esta exposición es conocer la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico grave en la población pediátrica, enumerar puntos claves en la evaluación del TCE grave y describir el manejo del TCE grave en pediatría. Dentro del TCE grave pediátrico va a incluir a los pacientes menores de 18 años que hayan tenido un traumatismo craneoencefálico y que tengan un Glasgow menor a 9, es decir, desde un Glasgow de 8 para abajo. Dentro de la clasificación, sabemos bien que para que podamos clasificar un traumatismo craneoencefálico, tenemos una escala que se llama Glasgow. Dentro de la escala de Glasgow vamos a tener la puntuación que va a evaluar tres cosas, la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y estos van a sumar puntuaciones. Un traumatismo craneoencefálico leve implica que tenga un Glasgow de 14 a 15. Uno moderado es un Glasgow de 3 a 9 y un grave menor o igual a 8. Dentro de la fisiopatología, los principales mecanismos de la cinemática de trauma son el impacto de un objeto en movimiento contra la cabeza en reposo, un impacto de la cabeza en movimiento contra un objeto en reposo y el impacto del cráneo con movimiento en rotación, siendo este responsable de las lesiones más graves y difusas del cerebro. Estas lesiones cerebrales se dividen clásicamente en una lesión cerebral primaria y una lesión cerebral secundaria. La lesión cerebral primaria es el resultado directo del trauma en la corteza o por movimientos de aceleración y desaceleración del cerebro dentro del cráneo, mientras que la lesión cerebral secundaria se refiere a la lesión subsiguiente de las células cerebrales no dañadas por el evento traumático inicial, es decir, hipoxia, hipoperfusión, daño citotóxico, daño por radicales libres o daño metabólico. Este daño neuronal inicial desencadena una serie de alteraciones anatómicas, moleculares y celulares que perpetúan el daño. La entrada de calcio inicial en las neuronas va a ocasionar
de que vaya a haber estrés oxidativo generando la producción de radicales libres, disfunción mitocondrial, con fallo en los mecanismos de generación de ATP y modificaciones de los receptores postsinápticos. Esto va a llevar a que haya acumulación de calcio dentro de los axones y al final va a provocar degradación de proteínas, lo que va a determinar la desconexión axonal. Las células inflamatorias también regulan el daño en la lesión secundaria al aumentar las citocinas proinflamatorias como leucotrienos e interleucinas que contribuyen a la activación de cascadas de muerte celular o modificaciones de receptores postsinápticos. Todos estos procesos que les acabo de comentar van a terminar en regeneración cicatricial y edema cerebral con la consiguiente isquemia e hipertensión intracraneana secundarias y finalmente necrosis y apoptosis celular. Para que entendamos un poco sobre el traumatismo craneoencefálico, debemos de tener algunos conceptos claros como el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral va a representar un 15 a un 25% del gasto cardíaco. Y este flujo sanguíneo es controlado por la tasa metabólica de oxígeno cerebral, autorregulación de la resistencia vascular cerebral y la presión de perfusión cerebral. Lo normal en un niño es que sea en un paciente sano de 108 mililitros por cada 100 gramos minutos de cerebro y en un paciente adulto de 50 y 55 mililitros de 100 gramos de minuto. Entonces nosotros vamos a tratar de que este flujo sanguíneo cerebral sea más de 40 milímetros. ¿Por qué? Porque si es menor a 40 se asocia a una mayor alta de mortalidad. Dentro de la presión de perfusión cerebral, esto determina el gradiente de presión que impulsa ese flujo sanguíneo cerebral y está relacionado con el aporte metabólico de los sustratos esenciales al sistema nervioso central. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la presión de perfusión cerebral vamos a determinarlo de acuerdo a la presión arterial media y a la presión intracraneal. Y la presión intracraneal es la presión que existe dentro de la bóveda craneal y depende de la interacción entre los componentes cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre. Se habla de hipertensión intracraneal cuando los valores normales de estos son más de 20 milímetros de mercurio, aunque algunos autores sugieren valores limítrofes de acuerdo a la edad del paciente. En pacientes lactantes mayor a 15, en pacientes menores de 8 años mayor a 18 y en pacientes mayores ya mayor a 20. Para fines prácticos vamos a dejar como hipertensión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio. Cuando tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, dentro de las cosas importantes que tenemos que hacer una vez que hayamos estabilizado al paciente es realizar una tomografía de cráneo para descartar lesiones con efecto de masa como hematomas o hemorragias que requieran descompresión quirúrgica inmediata. Nosotros, dentro de la tomografía de cráneo hay una clasificación que se llama Marshall y esta clasificación Marshall va a diferenciar en 4 tipos de lesiones difusas y 2 tipos de lesiones focales. Cada una de esta clasificación va a presentar un riesgo de hipertensión intracraneal y un carácter pronóstico específico. El manejo del TCE está... El último consenso que tenemos en pediatría es en el 2019 y nos va a decir los algoritmos de primera y segunda líneas de terapias. Dentro de los tópicos incluidos en este consenso está el monitoreo, los umbrales y el tratamiento. Dentro del monitoreo nos menciona que tenemos que monitorizar la presión intracraneana, una neuromonitorización avanzada y estudios de imagen, la tomografía. Y los umbrales que debemos de mantener en los pacientes para tener un adecuado manejo de TCE es tener como objetivos la PIC y la presión de perfusión cerebral. El verdadero pronóstico de funcionamiento es el flujo sanguíneo cerebral, el cual debe mantenerse dentro de límites de normalidad en lo posible. Y esto va a depender de la presión cerebral, que está dado por la diferencia de la TA media y la presión intracraneana. Por eso es importante que veamos los valores y manejemos muy bien estas presiones. Y los tratamientos que en esta guía nos comentan es la terapia hiperosmolar, analgésicos, sedantes y bloqueo neuromuscular, drenaje de líquido cefalorraquídeo, crisis convulsivas, terapias de ventilación, control de temperatura, barbitúricos, canalotomía descompresiva, nutrición y corticosteroides.
Dentro de los cuidados básicos que tenemos que tener, o sea, en todo paciente con TCE es un mantenimiento de un nivel adecuado de analgesia y sedación. Esto, ¿por qué? Porque en general la mayoría de los protocolos describen una de benzodiazepinas en combinación con opioides. Más comúnmente se ocupa el midazolam porque deben evitarse y el dolor y el estrés en el paciente pediátrico porque esto aumenta la presión intracraneana. Entonces, los analgésicos sedantes se utilizan para tratar el dolor, adaptar al niño a la ventilación mecánica, evitar el estrés y producir mayor confortabilidad. Como analgésico, se puede ocupar el fentanilo y como sedante en las guías, como bien dice ahí, lo que recomiendan es que se use el midazolam. El mantenimiento de temperatura central normotérmica, prevenir y tratar la fiebre. Los protocolos han descrito objetivos iniciales para mantener la temperatura mayor a 35 grados y menor a 38 grados. ¿Esto por qué? Porque la hipertermia va a producir un aumento de la lesión secundaria al aumentar las demandas metabólicas. Esto a su vez produce cambios inflamatorios, oxidación de lípidos y toxicidad neuronal, favoreciendo la aparición de convulsiones. Otro de los tópicos es, bueno, cuidados generales es garantizar un estado de volumen intravascular apropiado. Dentro de eso hay que tener la presión venosa central entre 4 y 10 milímetros de mercurio y otros autores recomiendan entre 8 y 12 milímetros de mercurio. En lo que respecta a la decisión acerca del fluido inicial, el comité inicial recomienda el uso de cloruro de sodio y no se recomienda el uso de solución glucosada en las primeras 48 horas por la respuesta metabólica al trauma que puede hacer hiperglucemias. La glucosa en los pacientes tiene que ser menor a 180 miligramos sobre decilitro. La insulina debe ser usada solamente si el nivel de glucosa es mayor a 198 o hay dos mediciones mayor a 180. En cuanto a los rangos de sodio, muchos protocolos usan rangos con límites mayores de 135 miliequivalentes y límites de 650. Y el paciente, si a pesar de reponer la volemia con los líquidos continúa hipotensos, debemos de considerar administrar aminas. Dentro de ellos, el fármaco de elección es la noradrenalina. Y otra cosa que comentan las guías es que el apoyo nutricional debe ser iniciado en las primeras 72 horas, incluso de preferencia en las primeras 24 horas si el paciente tiene una adecuada recuperación. El mantenimiento mínimo de hemoglobina. Solo unos protocolos describen un objetivo temprano con umbrales de 7 gramos sobre decilitro. Sin embargo, el comité apoya un objetivo mínimo superior a 7 gramos sobre decilitro en el paciente pediátrico con TCE grave. El tratamiento de la coagulopatía es algo complejo. En este comité se recomienda precaución, dado que los trabajos recientes sugieren que la sobreresucitación con plasma para normalizar el INR después de un TCE en niños puede empeorar la coagulopatía y debe abordarse en caso de hemorragia activa y o titularse la tromboelastografía. En pacientes con alto riesgo de sangrado se debe mantener plaquetas mayores a 100,000, un INR menor a 1.2 y un TTP menor a 35. La posición neutral de la cabeza con elevación de la cabecera de la cama. La posición neutral de la cabeza está bien descrita en protocolos más antiguos y es un hecho en la práctica moderna. El comité apoya el uso de la posición neutral de la cabeza con una cabecera inicial elevada a 30 grados, como la práctica más consistente descrita en protocolos recientes. ¿Esto por qué? Porque la cabeza en posición neutral va a evitar la compresión de las venas yugulares que impediría el retorno de la sangre venosa cerebral. Elevaciones mayores pueden disminuir la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Algo que es importante es que si el paciente está hipotenso, no se elevará la cabecera de la cama. ¿Por qué? Porque es prioritario mantener una presión de perfusión cerebral y un flujo sanguíneo cerebral adecuados. El tratamiento con fármacos antiepilépticos y uso de electrocefalograma continuo. El comité no llegó a un consenso sobre las indicaciones de los fármacos antiepilépticos o el tipo de medicación y la dosis que se debe utilizar si se decide iniciar un anticomicial. Los protocolos han descrito el uso de anticomiciales y pragmáticamente, si se llegase a tomar la decisión de iniciar un anticomicial porque el paciente está convulsionando o tenemos un electrocefalograma con actividad epileptiforme, entonces consideraríamos, podríamos ocupar o bien fenitoína o bien levetiracetam. En este protocolo recomiendan incluso que es mejor el levetiracetam, en un artículo de referencia de este mismo comité, refiere que el levetiracetam es mejor porque no deja secuelas psicomotoras a largo plazo. Dentro de, ya como tratamiento de la primera línea de tratamiento es
mantener un paciente con una presión intracraneal menor a 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral por encima de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque debajo de esta cifra de presión de perfusión cerebral aumentan los fenómenos isquémicos y por encima se favorece el edema cerebral al incrementarse la presión hidrostática. Dentro de la primera línea de tratamiento tenemos, pues como tal, ya habíamos comentado, la posición neutra con la cabecera elevada a 30 grados, dejar una buena pseudoanalgesia o analgesia, mantener normotermia, mejorar la oxigenación cerebral, disminuir el edema cerebral y la profilaxis anticonvulsiva en caso que se requiriera. El uso de sedantes en el TCE tiene como objetivo, ya habíamos comentado, mantener la anestesia y sedación, favorecer ventilación, reducir la presión intracraneana, terminar con la actividad convulsiva y optimizar el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, su uso va dirigido a limitar la lesión cerebral secundaria, reduciendo la tasa metabólica de oxígeno y la presión intracraneal. Y como les había comentado anteriormente, la profilaxis con fenitoína es un nivel de evidencia 3, así que solamente ocuparlo si el paciente tiene convulsiones o tenemos actividad epileptiforme en un electroencefalograma. Dentro de la segunda línea de tratamiento, esto se ocupa cuando el paciente tiene hipertensión intracraneal, que ya tenemos más de 20 milímetros de mercurio de la presión intracraneal por más de 5 minutos o una presión de perfusión cerebral inadecuada, refractaria a la intervención de primer nivel. Dentro de estos manejos tenemos la terapia hiperosmolar. La terapia hiperosmolar, el objetivo de esto es que va a crear un gradiente de osmolaridad que permite que el líquido cerebroespinal se mueva desde el espacio craneal, lo que lleva a una disminución de la presión intracraneal. El nivel de evidencia, con un nivel de evidencia 2 se recomienda la hipertónica 3%. Sin embargo, está demostrado de que puede ocuparse desde un 3% hasta un 23.4% de solución hipertónica. En el nivel de evidencia 2 recomienda la impregnación hipertónica 3% de 6 a 10 mililitros por kilo en bolos cada 5 a 10 minutos y de mantenimiento una infusión con hipertónica a 1 mililitro por kilo. Y con un nivel de evidencia 3 nos mencionan que puede ocuparse de 0.1 a 1 mililitro por kilo. Dentro de las ventajas de tener una hipertónica 3% es que también podemos poner por acceso intravenoso y no tenemos que tener un catéter periférico, no tenemos que tener un catéter central. Y bueno, hay que tomar laboratorios, recomienda que sean los monitoreos cada 4, cada 6 horas y las metas de sodio sérico son entre 145 y 155 y las metas de la osmolaridad es de 300 a 320. Tenemos que suspender la hipertónica si tenemos un sodio mayor a 120, una osmolaridad mayor a 320 o vemos que tenemos un aumento mayor a 12 mil equivalentes en 24 horas del aumento del sodio. Dentro de otra de las indicaciones de tratamientos es la hiperventilación. La hiperventilación, que ahora se consideraría hipocapnia significativa entre 15 y 30 milímetros de mercurio, está bien descrita en los protocolos más antiguos para tratamiento tardío, 4 horas e hipertensión intracraneal refractaria. La hipercapnia puede producir vasodilatación cerebral y aumentar de forma aguda la presión intracraneal, por lo que la hiperventilación va a producir hipocapnia que va a inducir una vasoconstricción cerebral llevando a una disminución del flujo cerebral, con lo que podríamos reducir la presión intracraneal. El efecto de la hiperventilación se evidencia dentro de los primeros 30 segundos, provocando una disminución de la presión intracraneal en 25% en la mayoría de los pacientes, por lo que la recomendación es utilizarse de manera transitoria y como medida de rescate. Y la infusión de barbitúricos. El medicamento descrito con más frecuencia es el fenobarbital y la infusión de barbitúricos no están indicados los barbitúricos como agentes sedantes de mantenimiento o para uso profiláctico porque puede producir elevaciones de presión intracraneana dado su efecto hipotensor y disminución de la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, cuando ya tenemos como segunda línea de tratamiento, sí lo podemos ocupar por lo mismo y además va a suprimir el metabolismo y la alteración del tono vascular. El barbitúrico recomendado es el fenobarbital, que la dosis es la de bolo en 10 miligramos por kilogramo, pasarla en 30 minutos y ya posterior en infusión a 1 miligramo kilogramo hora.
Dentro de la tercera línea de tratamientos, cuando ya no responden a ninguno de los tratamientos previos, y a esto vamos a, estos pacientes ameritan una descompresión. La descompresión puede ser por un drenaje del líquido cefalorraquídeo o una craneotomía descompresiva, y esto se va a hacer si la presión intracraneana continúa en mayor a 20 milímetros de mercurio. Muchas veces cuando el neurocirujano hace una craneotomía descompresiva, a veces se puede encontrar el edema cerebral. Entonces se podría dejar, no cerrar completamente el tejido óseo, y ya el neurocirujano valoraría cuándo podría cerrar completamente. Y aquí les comento, es lo que viene diciendo en las guías de TCE, que del TCE severo, cuando tienes un Glasgow menor a 8, tienes que tomar una tomografía de cráneo para, como ya habíamos comentado, para descartar que tengamos lesiones ocupantes. Si tenemos una lesión ocupante que amerita una cirugía, pues se va a hacer la cirugía de manera inmediata, y en caso de que no, tendríamos que empezar al paciente a monitorizar de manera continua con todas las indicaciones que habíamos dicho anteriormente. Si con estas indicaciones el paciente presenta datos de herniación uncal, que son si los presentan midriasis pupilar, pueden presentar radicardia, hipertensor y posturas anormales, entonces tenemos que dar tratamiento de emergencia, o bien hiperventilar, aumentar el FiO2, pueden pasar los bolos de solución hipertónica. Menciono los bolos de manitol, sin embargo, en el paciente pediátrico no está bien descrito, por lo cual no lo dejé en positivas. Y valorar si necesita un drenaje o no, y si requeriría una cirugía. Y bueno, esa es toda la línea. Si continúa con la presión intracraneal, hay que valorar una ventriculostomía. Si continúa con si ya con eso continúa con la presión intracraneal, valorar los bolos con solución hipertónica, de preferencia al 3%, mantener el bolo y luego infusión. Hay que tener una buena pseudoanalgesia. Hay que considerar bloqueos neuromusculares en caso que el paciente continuara con la hipertensión intracraneal. Y o aumentarle, si todavía continúa con la presión, pese a todo eso, considerar aumentar el manejo de la solución hipertónica. Entonces, pues esto sería todo. No sé si tienen alguna duda. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Sería tan amable dejar de compartir pantalla? Sí. Muchas gracias. Les recuerdo que si tienen alguna duda o algún comentario para la doctora Mara, pueden hacerlo en la parte del chat en Zoom, o si nos están viendo desde Facebook, lo pueden hacer en la parte de comentarios. Ahora sí, me gustaría pasar con nuestro doctor mentor, que es el doctor José Luis García. Doctor José Luis, buenas noches, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me regala sus comentarios sobre la exposición, por favor? ¿Me permites prender la luz? Sí, claro. Puro aquí, me agarró la noche. Cuando empezamos había luz y ahorita ya rápido. No se preocupe, doctor, sí se ve bien. Muy bien, pues la verdad una felicitación a la doctora Mara. La verdad que presentó su tema en forma muy bien, me gustó. Porque es muy complejo el tema que presentó, es sumamente complejo, ¿no? El médico tiene, dentro de las competencias profesionales del médico, hay una que es la más importante, creo yo, es una habilidad del pensamiento que se llama razonamiento clínico. Y el razonamiento clínico se basa en el conocimiento, en todas las evidencias científicas que existen, para poder tomar decisiones. Y en este caso, bueno, que presentó la doctora Mara del traumatismo craneoencefálico grave, la persona que está a cargo de estos pacientes necesita tener esa competencia clínica, que es el razonamiento clínico, muy bien centrada, porque la toma de decisiones de ahí depende, ¿no? ¿Qué hacer en cada momento, en cada paso que se está dando? Y ella lo explicó muy bien. También quiero mencionar así rápidamente que el traumatismo craneoencefálico en niños es muy frecuente.
y es un motivo de consulta pediátrica muy común en los servicios de urgencias. Pero también recordarles que no todos los casos son como el que presentó la doctora Mara, ¿no? Afortunadamente, ¿no? La mayoría de ellos son leves y que tienen su escala que ya describió ella de grado entre 14 y 15 y son de muy bajo riesgo, y entonces esas lesiones traumáticas son leves, son clínicamente, no hay muchos síntomas y es de muy bajo riesgo, pues ese es lo importante, ¿no? Entonces, el objetivo del pediatra, en este caso, bueno, los residentes, el pediatra, los internos, los que están allí, o el urgenciólogo que está a cargo de este servicio, en ocasiones, precisamente es eso, identificar a esos pacientes de alto riesgo clínico, sobre todo para poder realizar los estudios adecuados. Y si ese paciente no tiene sintomatología y tiene una escala de grado adecuada, no hay que hacerle de más también, ¿no? Eso es lo importante, no hay que hacer de más, sino ese paciente se queda en observación 24, 36 horas con un adulto ahí que lo esté cuidando y se va a su casa con la familia, pero siempre decirle a la familia cuáles son los signos que pudieran ser, que nos pudieran decirnos que le está pasando al niño para un regreso posible, o sea, una observación muy cuidadosa, ¿no? Pero también recordarles el abordaje inicial. El abordaje inicial en todo niño que llega ahí a urgencias con traumatismo microencefálico, hay que hacerle una evaluación, la evaluación pues de la reanimación del ABCD, estabilizarlo si es necesario para minimizar ese daño y estar asegurando la oxigenación, como bien lo explicó ella, y la perfusión cerebral. Entonces, todos los niños con traumatismo microencefálico debemos hacerle una valoración neurológica que debe de incluir la escala de Glasgow, pero también la reactividad pupilar y la función motora, ¿no? Y la prueba más adecuada para diagnosticar si tenemos sospecha de una lesión intracerebral, ya no pierdan el tiempo y no le hagan radiografía de cráneo, háganle una tomografía axial. Ese sería pues mi primer comentario al respecto del tema, y la verdad, felicidades a la doctora Mara. Muchas gracias, doctor. Me gustaría pasar a leer comentarios que estoy viendo de Facebook y de Zoom para la doctora. De Yusi y de Isis López mandan saludos desde Facebook. De César Ortega dice, buenas noches a todos desde Villahermosa. Y tenemos otro saludo y felicitaciones para la doctora Mara. Excelente su plática, dice Yoli García. Me parece que no hay preguntas, al parecer quedó todo muy claro, así que va a ser una plática cortita la del día de hoy. Así que, doctora Mara, al parecer fue muy buena maestra, ¿me puede regalar sus conclusiones del tema? Sí, bueno, en conclusión tenemos que saber, primero que nada, valorar y diagnosticar a un paciente con TC, poner si es moderado, leve o severo. Si fue su paciente severo, dar un manejo apropiado para evitar secuelas a largo plazo, porque finalmente los pacientes, como son pequeños, pueden llegar a tener secuelas motoras, psicomotoras, principalmente a largo plazo, y también, digo, en la sociedad al final también va a tener una repercusión, ya que pueden ser económicamente no productivos, y para la familia también es un impacto emocional y económico muy fuerte. De ahí la importancia de saber tratar y valorar y evaluar a un paciente con traumatismo craneoencefálico. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor José Luis, ¿algo que le gustaría agregar para conclusión? Doctor, tiene su micrófono apagado. Gracias. No, decía que aquí veo en el chat, al doctor César Virgen, un gran amigo. Saludos hasta Villahermosa. Bueno, pues así como conclusión, creo yo que, además de ya lo que dijo la doctora Mara, es que tenemos que hacer una buena valoración y clasificar al niño en su clínicamente, ¿no? El de riesgo bajo, el de riesgo intermedio y el de riesgo alto. Acuérdense que el de riesgo bajo es el que tiene la escala de Glasgow prácticamente normal, no hay fracturas, no hay sintomatología, no hay focalidad neurológica, está sintomático,
se puede quedar 24, 36 horas, 48 horas ahí en el servicio de urgencias y se va a su casa vigilado siempre por un adulto para que verificar que no haya ningún síntoma, ¿no? En los niños que a mí me inquietan mucho son los menores de 2 años, ¿no? Los menores de 2 años casi siempre traen problemas importantes porque pues no hay defensa, pues se caen y no se pueden defender de una caída o bueno, que uno no quisiera que pasara el maltrato, ¿no? El maltrato que todavía hay en nuestra cultura, que a los pacientes los golpean, ¿no? Y entonces esos niños menores de 2 años a mí me inquietan mucho cuando llegan con traumatismo craneoencefálico, porque muchos de ellos son producidos por la negligencia y el no cuidado de un adulto y en ocasiones son lesiones infringidas por un adulto, ¿no? Esos a veces se presentan con cefalomatomas, del conocimiento, vómitos, y entonces hay que valorar porque los padres llegan muy nerviosos, ¿verdad? A veces. Entonces digo, yo no digo que todo el niño menor de 2 años o menor de 1 año sea un niño que maltratado, ¿no? Pero sí tenemos que estar muy pendientes, ¿no? En los niños ya mayores de 2 años, también me inquieta mucho cuando llegan con pérdida del conocimiento, vómitos, dolor importante, cefalea importante, y que su Glasgow o sea, bueno, de 9 a 10, ¿no? Esos están en la línea, ¿no? En el borderline, ¿no? Entre la gravedad y no. Y ya el de riesgo, esos serían de riesgo intermedio, y ya el de riesgo alto, pues ya esos niños ya llegan con síntomas neurológicos, en ocasiones con fracturas, ¿verdad? Hundidas, palpables. A veces los niños menores de 18 meses, un dato que no debemos de dejar pasar por alto hablando de la presión intracerebral es la fontanela, ¿no? Acuérdense que la fontanela se cierra, bueno, entre los 9 y los 18 meses, pero siempre hay que tocarle la fontanela. Los alumnos a veces cuando estamos revisando un niño, creen que le estamos acariciando la cabecita, los pediatras, al bebé chiquito, ¿verdad? No, le estamos tocando la fontanela, ¿no? La fontanela anterior y la posterior, porque la fontanela nos da muchos datos, entre ellos un edema cerebral, ¿no? Entonces, y las crisis convulsivas. Las crisis convulsivas también hay que estar muy pendientes, porque cuando hay crisis convulsivas, ese niño puede tener un traumatismo severo de riesgo alto. Y bueno, ese es mi comentario y espero que haya quedado claro y aquí estamos a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor José Luis. Para terminar, me gustaría terminar de leer los comentarios de la doctora Adela. Dice, muy buenas noches, gracias por el curso, muy buena ponencia. Y la doctora Esmeralda comenta, felicidades. Nada más me queda que agradecer a la doctora Mara por su presencia, haber sido la maestra de esta noche, y a doctor José Luis García, que siempre está dispuesto a dar conocimiento y hablar sobre sus experiencias con los futuros especialistas de pediatría. Muchas gracias, doctor, por honrarnos siempre con su presencia. Que tengan muy bonita noche. Antes de retirarnos, me gustaría recordarle que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center, y si usted es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquense con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Igual si se perdieron al menos un poquito de la plática de la doctora Mara o de los comentarios del doctor José Luis, les recuerdo que también estamos en YouTube. Búsquenos como Medical Legal Center y ahí van a encontrar toda la información de las voces de residente, de masterclass y de teoría del caso. Un placer estar con ustedes esa noche. Que tengan muy bonita noche. Nos vemos mañana en La Voz de Residente en Medicina Interna. Hasta luego. Hasta luego.